Dios le bendiga a todos los hermanos. Y como han pasado durante esta semana, seguiremos orando, hermanos, y por la iglesia y también por la salud de los hermanos. Hoy el día 1 de agosto del año 2021, del primer domingo del mes, vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy el texto, la Biblia 1 Juan capítulo 2, versículo 12 al 14, sobre el tema madurez espiritual. Se dice que hace tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, había una casa abandonada. Cierto día un perrito, buscando refugio del sol, logró meterse por un agujero de una de las puertas de dicha casa. El perrito subió lentamente las viejas escaleras de madera. Al terminar de subir las escaleras, se topó con una puerta semiabierta. Lentamente se adentró en el cuarto. Para su sorpresa, se dio cuenta que dentro de ese cuarto había 1000 peritos. Más observándolo tan fijamente como él los observaba a ellos, el perito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. Los 1000 peritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y le ladró alegremente a uno de ellos. El perito se quedó sorprendido al ver que los 1000 peritos también le sonrían y ladraban alegremente con él. Cuando el perito salió del cuarto, se quedó pensando para sí mismo: qué lugar tan agradable. Voy a venir más seguido a visitarlo. Tiempo después, otro perito callejero entró al mismo sitio y se encontró entrando al mismo cuarto. Pero a diferencia del primero, este perito, al ver a los otros 1000 peritos del cuarto, se sintió amenazado, ya que lo estaban viendo de una manera agresiva. Y este empezó a gruñir y observando, y obviamente vio como los 1000 peritos le gruñían a él también. Comenzó a ladrarles ferozmente. Y los otros 1000 peritos le ladraron también a él. Cuando ese perito salió del cuarto, pensó: ¿qué lugar tan horrible es este? Nunca más volveré a entrar allí. En el frente de dicha casa se encontraba un viejo letrero que decía: la casa de los, dice que la casa de los 1000 espejos. Dice que esa casa de los 1000 espejos. Todos los rostros del mundo son espejos. ¿Cómo le gustaría enfrentar al mundo ahora mismo, hermanos? ¿Cuál rostro mostrará y decida llevarlo por dentro como cristianos? ¿Recuerdan ustedes el domingo pasado el mensaje? Nosotros meditamos, es verdad, lo que somos, la sal de la tierra, lo que hacemos, la luz del mundo.
exactamente cuál rostro mostrará y decida llevarlo por dentro como cristianos, por medio cada día de madurez espiritual. Madurez espiritual. Nadie llega a madurar espiritualmente si no ha pasado por las tres etapas naturales del crecimiento. Eso quiere decir que no basta ser un creyente, sino un creyente maduro. ¿A qué se debe la inmadurez espiritual? A que muchas de los creyentes ese tiempo dejaron de crecer hace tiempo. Al ver la lectura de hoy, encontramos las tres edades que conforman la vida de un ser humano. ¿Qué? Entonces, niño, joven y padre. Estos crecimientos muestran el proceso de ir desde la niñez hasta la paternidad. Bueno, ¿cuáles son las marcas de la madurez? Alguien pudiera preguntar, ¿y qué de los dones espirituales? ¿Son los dones espirituales una señal de madurez? Pues no. Usted recuerda en el caso de Sansón, la Biblia en Antiguo Testamento. Sansón tuvo muchos dones espirituales, pero fue un creyente inmaduro. La iglesia de los Corintios, recuerdan según 1 Corintios 1, 5 al 6, estaba adornada con todos los dones, pero era una iglesia inmadura. ¿Cómo medimos entonces la madurez de una iglesia? ¿Cómo estamos nuestra iglesia? ¿Nuestra iglesia en realidad madura o inmadura? Por la manera como ella crece ahora, entonces eso en calidad. La madurez es un proceso de toda la vida. No es una carrera de 100 metros de planos, sino hasta que el Señor venga. Nosotros sabemos muy bien un maratón donde corremos siempre. Usted puede ser un creyente con una visible vida espiritual, pero ser todavía un creyente inmaduro. El reto a la madurez es la meta más anhelada por todo creyente. Entonces hoy, este domingo, veamos, meditemos en qué consiste la madurez espiritual, viendo aquí las tres etapas naturales, las tres etapas. Consideremos entonces las tres edades del creyente. Primero, según versículo 12 del texto, podemos ver, el creyente siempre comienza con la niñez de su nacimiento. Ese nacimiento quiere decir aquí, según Juan, ¿qué dice? El nuevo creyente dice que la Biblia, hijito, perdonado. Lo primero que nos dice Juan respecto a los hijitos espirituales es que sus pecados les han sido, la Biblia dice que perdonados por su nombre. Esta es una experiencia única, ¿verdad? Eso es una obra consumada que le da garantía de vida eterna, seguridad de su salvación y la experiencia de conocer a Dios. Pero al igual que un bebé, el creyente no puede quedarse en esta etapa. Ellos deben crecer. Ese crecimiento es lo que se conoce como madurez espiritual. Nosotros llamamos madurez espiritual. Por supuesto que en una iglesia no todos los creyentes son maduros. Nuestra iglesia no podemos decir que 100% nosotros somos maduros. La realidad es que tenemos creyentes inmaduros. Esos son los hijitos
Aquí hoy el texto dice que hijitos, que solo se conforman con el perdón de sus pecados. El llamado es a dejar de tomar ahora leche para ir hacia alimentos sólidos que nos hagan maestros en la palabra. Eso es lo que está diciendo según Hebreos 5, 12 al 14. Un bebé en Cristo, hermanos, debe crecer. Tiene que dejar la etapa de biberón para ingerir comida entonces sólida. Por eso, según 1 Corintios 13:11, Pablo dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando fui hombre, dice que dejé lo que era de niño. Imagínense ustedes, hermanos, ¿cómo reaccionaría usted si un día llega a la sala cuna y encuentra a un hombre de 50 años, como nuestra iglesia, la edad de 50 años? Entonces, imagínense ustedes, un día llega a la sala cuna y encuentra a un hombre de 50 años meciéndose en una mecedora y chupándose el dedo gordo. Imagínense ustedes. Y se asusta, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted si en nuestra iglesia tenemos esos bebés gigantes en nuestra iglesia? ¿Cómo se reconocen? Bueno, son aquellos creyentes que se siguen alimentando de leche, chupándose el dedo gordo, que no crecen, solo esperan que les sirva. Son aquellos que están prestos para criticar todo lo que se hace. Ese tipo de personas, para ellos nada funciona bien en la iglesia. Todo el tiempo tienen un espíritu entonces contrario. La iglesia de los Corintios, ustedes recuerdan, ¿verdad?, estaba llena de ellos. Pablo por eso los llamó cristianos, ¿qué? Carnales. Pablo llamando a ellos esos tipos de cristianos carnales, necesitados de leche, con una total falta de madurez. La gran misión es sacar de ese niño de la cuna y traerlo al terreno. ¿Para qué? ¿Qué? Para que camine, para que corra. Ahora, viendo versículo 14, podemos ver ahora la edad. ¿Qué? El creyente sigue a la edad de su juventud vigorosa. Vigorosa. La juventud durante el tiempo de Juan, como viendo versículo 14, se caracterizó por vencer, dice que al maligno. Hay muchos enemigos que tiene que enfrentar, vencer un creyente. Pero vencer al maligno es una de las victorias más grandes en la escala de la madurez espiritual. Esta es muy deseada. En esa etapa ya se quedaron atrás, ¿qué? Los pañales y los biberones. Ahora lo que hay son fuertes ahora batallas cada día. Ha llegado usted y hemos llegado nosotros a la categoría de ser un guerrero espiritual ahora. No basta ser un creyente. Si no estoy en el campo de batalla, no debo contentarme solo que mis pecados sean perdonados. Yo he observado, hay unos hermanos de nuestra iglesia,
se quedaron hasta allí, que los pecados ya sean perdonados, sino que esté vencido ahora al maligno. Cada vez que vencemos al maligno, huye. Vencerlo es una señal de madurez. Por eso mire, versículo 14, la segunda parte dice que madurez significa ser un creyente fuerte. Cuando Juan escribió diciendo, yo voy a leerlo, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois, dice que fuertes. Los jóvenes, es verdad, generalmente tienen un vigor que no lo poseen ni los bebés ni los ancianos. Recuerdan la Biblia, Proverbios capítulo 20, versículo 29, aquí que dice, nos dice, la gloria de los jóvenes es su fortaleza, y la hermosura de los viejos la vejez. La fortaleza de la juventud espiritual nos muestra a este grupo de creyentes que han logrado vencer muchas de sus debilidades, por cuanto ya no son bebés en el Señor. Ahora ellos son poseedores de una gran fortaleza que los capacita para ser resistentes a los ataques del enemigo. Pero, ¿de dónde obtiene el joven esa fortaleza después de pasar etapa de niño, de niñez? ¿De dónde obtiene el joven esta fortaleza? Hermanos, es muy importante, de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Juan sigue diciendo aquí, versículo 14, y la palabra de Dios permanece en vosotros. En vosotros. Ahora, como viendo versículo 14, el creyente debe llegar a la última etapa. ¿Qué? Llegar a la sabiduría paternal. Es interesante que Juan, mientras escribe 2 veces a los hijos y a los jóvenes, añadiendo algo distinto, también escribe a los padres el mismo asunto. Aquí dice que conocéis al que es desde el principio. La meta de todo creyente es llegar a conocer a Cristo, sin duda. Es su estado más profundo. Una característica de un creyente maduro es la capacidad que ha desarrollado por conocer a su Señor. Para que esto ocurra, debemos llegar a la misma determinación de Pablo, quien hablando de sí mismo dijo, según Filipenses capítulo 3, 7 al 11, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las tengo como pérdidas. ¿Qué dice? A fin de conocerle. A fin de conocerle. Juan había pasado la etapa de los hijitos y los jóvenes. Ahora está en la etapa de padres. Eso es tener un conocimiento más avanzado de Cristo. Sabemos que los discípulos llegaron a esa etapa de madurez. Lo más notorio de la etapa de madurez de los padres es la sabiduría acumulada, es verdad, por la experiencia. Esto es lo que se conoce como la probada sabiduría paternal. El padre es alguien que hace rato dejó la infancia espiritual, su diario. Caminar con el Señor no solo le ha hecho estar más cerca de Él, sino que lo ha dotado de gran madurez para sostener a los débiles en la fe. Hay que llegar hasta allí. Es verdad, otra característica del creyente padre es que tiene hijos, ¿verdad? Si es padre, es porque tiene hijos espirituales.
¿Se ha reproducido usted? El ser padre espiritual es una enorme bendición. ¿Puede usted presentar sus hijos espirituales? Otra cosa que debe ser dicha en la madurez del creyente padre es que su crecimiento ha requerido de mucha alimentación en el tiempo. Ustedes recuerdan la Biblia, 1 Pedro 2:2. Aquí que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella que crezcáis para salvación. El crecer requiere vida, tiempo, ejercicios. No se entonces, hermanos, mantenga como un árbol sin fruto sus años en el Evangelio. Nosotros debemos tener el sello de la madurez, no un distintivo de inmadurez espiritual. Hermanos, Juan vivió el proceso de la madurez en la familia de Dios. ¿Qué más si sabe ustedes sobre de Juan? El llamado apóstol de amor. Nosotros sí llamamos apóstol del amor. Fue un creyente muy inmaduro. Por cierto, tiempo mantuvo una disposición natural hacia el egoísmo. Por eso la Biblia, Marcos 10:35 al 45. Y también podemos ver Lucas 9:54. Acuérdese que fue él con su hermano y Jacob quienes le pidieron al Señor sentarse con él en su trono cuando estuviera en su reino. En otra ocasión, cuando fueron a visitar a los samaritanos y no les recibieron, ellos le dieron a Jesús, Juan y Jacob, ellos le dieron a Jesús quienes que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y consumió. Wow. La reprensión de Jesús marcaría a Juan para siempre. Pasó de ser hijo del tuerno ahora a hijo del amor. Él fue el apóstol de la cruz. Hay que aprender a crecer en gracia y en conocimiento. Y usted, hermanos, no ama al Señor más de lo que le amaba ayer. Aún no está madurando. El cristiano, hermanos, maduro apunta siempre a lo mejor y a lo grande y se entrega sin condición. Amén, ¿verdad? Dios le bendiga a todos los hermanos.